agradecer, como ha hecho mi colega anteriormente, la invitación que nos ha hecho la red de centros de visitantes y museos de la región interoceánica y Ciudad del Saber. Y quisiera además pedir disculpas de parte del profesor Alfredo Valmayor. Él era el que inicialmente iba a hacer esta presentación, pero no se ha encontrado bien últimamente, así que yo me he ofrecido a hacerlo en su lugar. Es un tema que tiene que ver con informática, aplicaciones informáticas para la gestión de la información. No es mi tema, yo lo conozco la aplicación como usuario y bueno, conozco bastante bien la aplicación porque pertenezco al grupo de investigación que ha producido la aplicación informática para construir bases de datos y repositorios a la que llamamos ODA, que es de lo que vamos a hablar hoy. En principio, hemos concluido hoy aquí porque en su momento recibimos la invitación de la red de museos. En principio, nosotros nos ofrecimos a dar este taller para que comprendiesen un poco la manera en la que nosotros manejamos los datos arqueológicos, o sea, toda aquella información que producimos a lo largo, a medida que avanzan las investigaciones en el caño, y al tiempo, para que conozcan además esta herramienta que nos ha servido no solamente para manejar información, sino además para gestionar las colecciones, o sea, los artefactos arqueológicos que extraemos de las excavaciones. La aplicación, como veremos más tarde, es una aplicación que es producto de la colaboración de miembros del proyecto arqueológico El Caño, de un grupo de investigación que conocemos como ILSA, que es un grupo de investigación de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, y además en el grupo de investigación está Paralelo Software Factory, que es un spin-off de la Universidad Complutense de Madrid. Pero antes de empezar a hablarles de cómo funciona, de qué consiste la aplicación y cómo funciona, voy a poner además por caso, voy a utilizar todo el rato el estudio de caso del caño, o sea, la experiencia que hemos tenido nosotros con la aplicación. Me gustaría que reflexionásemos brevemente sobre qué significa gestionar colecciones arqueológicas o colecciones de museos. Probablemente no sé cuántas personas hay aquí son gestores de museo o están directamente relacionados con el manejo de colecciones. Porque entiendo que el taller era específicamente para personas que están vinculadas con los museos o con el manejo de exhibiciones. Yo imagino que todos ustedes conocen o manejan o son capaces de producir un inventario, porque los inventarios en los museos es algo fundamental. No puede haber ningún tipo de gestión sin que sea un inventario. Y por mi experiencia, por lo que yo he visto cómo hacen, por ejemplo, miembros de los gestores de patrimonio en la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico y en otros museos, utilizan herramientas como Excel o tablas de datos de Word para hacer esta lista de inventarios. Y probablemente para esto, para hacer un inventario, estas herramientas sean suficientes, porque en ellas pues, típicamente se pone el número de registro de los objetos, se describe básicamente el objeto, normalmente se recurre pues, a la función o el tipo de material con el que está hecho, a lo que le sugiere al que está registrando el objeto, y se pone típicamente una fotografía. Como digo, probablemente Excel funcione muy bien para esto, aunque es una hoja de cálculo, pero realmente los museos no son almacenes y los inventarios, o sea, realmente lo que debe tener un museo no es solamente un inventario de objetos o una lista de objetos, porque ni los museos son almacenes ni los objetos que se guardan en los museos son objetos cualquiera. Debemos verlos como materiales didácticos. Entonces, por esa razón,
realmente el gestor de una colección debe ser una persona que se ponga el tiempo del sombrero de gestor, debe ponerse el sombrero de investigador. Y además a poderse rodearse de investigadores para poder entre todos generar la información que el objeto puede proporcionarnos para que el objeto pase de ser un objeto de almacén a un objeto de aprendizaje o un objeto educativo. Si un museo no tiene información sobre sus objetos, si un museo no invierte tiempo o se enfoca en la investigación, el museo no está en museo, es más un almacén que un museo. Entonces, si realmente en el momento en el que nos ponemos a funcionar entonces con equipos de investigación, lo que ocurrirá inmediatamente es lo que nos ocurre a nosotros en el Caño, que es que empezamos a generar muchísima información y empezamos a tener problemas de dónde pongo yo toda esta información, en qué computadora está, en qué memoria externa guardé lo último que he hecho. Y surge entonces la necesidad de aplicaciones que no son Excel y no son las tablas de lo que nos puede ofrecer una tabla en un documento Word, ¿no? Necesitamos entonces una base de datos y un repositorio de datos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es hablarles sobre lo que nosotros utilizamos, que no es necesariamente lo que ustedes deban utilizar, pero lo estamos haciendo para que vean cuáles son las posibilidades de una base de datos y, por supuesto, si quieren utilizarlas, es una aplicación que es gratuita y un software gratuito que ustedes pueden utilizar si lo consideran oportuno para nosotros. Nosotros llevamos utilizándolo los últimos 5 años y la verdad nos funciona. Como digo, es una aplicación que se crea y se está transformando y mejorando porque estamos nosotros los investigadores, que somos los usuarios, participando del grupo de investigación. O sea, nosotros comunicamos al grupo de investigación, a los informáticos, cuáles son nuestras necesidades y cómo ellos deben cambiar la aplicación para que ésta funcione para nosotros. Entonces, la presentación de hoy tiene una parte, como cualquier taller, una parte teórica y vamos a tener una parte práctica. Pedí a los organizadores que les solicitasen que trajeran sus computadoras para que ustedes puedan practicar. Nosotros típicamente lo que hacemos cuando organizamos un taller es organizarlo en grupos de A3. Después lo vemos más adelante para que me ayuden, porque son muchos, para que me ayuden a explicar a los compañeros que no entiendan lo que vamos a ver en qué consiste el asunto. Entonces, primero voy a hablar un poquito de los conceptos, porque me escucharán hablar durante mucho tiempo de una serie de conceptos que son metáforas que los informáticos inventan para que entendamos toda esa terminología abstracta que utilizan en sus temas. Son difíciles de comprender. Después hablaremos sobre cuáles son los requisitos, cuáles son esas demandas de los usuarios hacia los informáticos, o sea, qué les pedimos a los informáticos para que ellos construyan esas aplicaciones, y veremos también cuál es el diseño de la aplicación que nosotros estamos usando, que se llama ODA. Y a continuación lo que haremos será ver cuál es la arquitectura, es decir, qué elementos ustedes necesitan, el tema de software, equipos, para poder utilizar ODA, y finalmente valoraremos nuestro repositorio nuestro programa, nuestra aplicación con respecto a otras aplicaciones que se están utilizando en otros proyectos, en otros lugares. Bueno, ¿qué es ODA? Como decía al principio, es un software libre y abierto, lo que quiere decir que cualquiera de ustedes, de considerarlo interesante, podrían descargárselo en una página web que expondremos al final de la presentación. Además es accesible vía web, lo que quiere decir que tanto el usuario final, digámoslo así, el cliente, el visitante,
puede acceder al repositorio utilizando un navegador, como también nosotros como usuarios que damos mantenimiento al sistema, también accedemos al repositorio a través de un navegador. O sea, no necesitamos instalar un programa, sino que vamos a acceder a través de un navegador. Y se implementa con tecnología estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de datos con la que se construye nuestra aplicación, con lo que construimos en todo el sistema, porque no es solamente la aplicación como veremos, es una base, son tecnologías estándar, son bases de datos estándar. Nosotros en nuestro caso usamos MySQL. ¿Cuál es la aplicación de ODA? Vamos a ver que tiene muchísimas aplicaciones. En primer lugar, la aplicamos para registrar artefactos y en específico para construir y clasificar algo que llamamos metafóricamente objetos digitales. Como digo, ¿qué es un objeto digital? Pues es una metáfora que sirve para describir al conjunto de atributos y documentos que sirven para describir nuestro conocimiento de un objeto real. Esto lo vamos a ver después, más adelante, utilizando nosotros el ordenador va a ser muchísimo más fácil de entender todas estas cosas, pero para que lo entendamos, cuando vayamos a trabajar con ODA, lo que vamos a hacer es, por un lado, construir objetos digitales, que son una especie de fichas. Por aquí tengo una de las fichas de nuestro repositorio, donde pueden ver que el objeto digital contiene 3 espacios. Uno en el que se colocan los datos de los atributos y datos del objeto digital. Ven que hay una segunda pestaña que pone recursos, que es donde nosotros guardamos todos los archivos que se generan con la investigación de ese objeto, que pueden ser hojas de cálculo, incluso bases de datos, dibujos, fotografías, cualquier material que esté relacionado con ese objeto. Y por último, el objeto digital contiene además información relacionada, lo que nosotros conocemos como metadatos, que son los datos de los datos. Es decir, ahí metemos información relacionada con quién maneja esos datos, quién los introduce en el sistema, si hay algún cambio, por qué se han hecho esos cambios, quién los ha hecho, en qué fecha, por ejemplo. O sea, es la parte de datos de toda la información relacionada con cómo se producen los datos. ¿Cómo se construye un objeto digital? Es muy sencillo. Se asignan atributos, lo que en informática también se conoce como facetas, a cada objeto, y después lo único que hay que hacer es introducir datos a cada uno de esos atributos. Los atributos, para que lo entiendan quizás un poquito mejor, serían las características o las variables que definen cualquier objeto. En esta imagen pueden ver a la izquierda en negrita los atributos he tomado como ejemplo una parte del modelo de datos de nuestro repositorio para que vieran que este modelo de datos se construye por una parte con una serie de atributos y unos espacios en los que vamos a colocar los datos de esos atributos. En específico, aquí tomé una sección de este protocolo en el que aparece como atributos el grupo estratigráfico, que para nosotros son las tumbas, los registros de unidades estratigráficas, que serían los códigos de cada una de las unidades, entierros, rellenos que hay dentro de las tumbas. También le asignamos valor a los tipos de unidades estratigráficas, porque no todas son iguales, unas son entierros, como digo, otras son rellenos, o los cortes en una fosa, los códigos que le ponemos a cada cosa. Otros atributos pueden ser, por ejemplo, básicos para cualquier objeto, las dimensiones de los objetos, que pueden ser el alto, el largo, el peso del objeto. Por un lado, como digo, vamos a construir objetos asignando atributos y datos a esos atributos. Pero por otro lado, el sistema lo que nos ofrece es crear un modelo de datos. Y digo que nos ofrece porque, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas donde
típicamente se construye el modelo de datos antes de empezar el proyecto. En ODA nosotros podemos construir nuestro propio modelo de datos. Y esto es algo, esta flexibilidad es algo que es muy conveniente para nosotros, porque nosotros cuando abordamos una investigación no entramos conociendo, no partimos de la base de conocemos el yacimiento o los objetos, sino que eso es algo que va surgiendo, toda esa información o el conocimiento va surgiendo de la investigación. Por lo tanto, es fundamental que el modelo, que la base de datos, la aplicación, nos permita a nosotros el poder cambiar el modelo de datos a medida que íbamos conociendo mejor nuestro yacimiento. Esto es aplicable perfectamente a una colección. Cuando ustedes llegan a un museo, los objetos muy probablemente estén mal etiquetados, no tengan toda la información, de ahí la necesidad de que el museo tenga investigación, porque tenemos que completar esa información. Y entonces nunca se sabe a dónde nos va a llevar esa investigación. Por lo tanto, la aplicación o la base de datos que nosotros tengamos es muy conveniente que tenga la flexibilidad que tiene, por ejemplo, ODA, de manera que yo pueda asignar atributos nuevos a objetos, en principio para mí desconocidos, que con el tiempo voy conociendo mejor y pueda hacerlo al tiempo. Lo digo porque nosotros llevamos muchísimo tiempo excavando en el caño y antes de empezar a utilizar ODA habíamos solicitado el diseño y adquirido un software para el registro de nuestra información y lo abandonamos 1 año y medio después porque no había presupuesto para pagar el informático, porque el informático no estaba ahí todo el tiempo durante el tiempo que nosotros podíamos necesitar. Al final terminamos teniendo decenas de bases de datos, hojas de Excel con datos, porque no lográbamos encontrar una aplicación o un espacio en el que nos sintiésemos cómodos para poder trabajar y bueno, que nos sirviese para almacenar toda la información. Entonces, ¿cómo se crea un modelo de datos? Los modelos de datos se crean creando enlaces entre los atributos. O sea, tenemos que los objetos se crean creando atributos, metiendo datos en esos atributos, y el modelo de datos lo que hacemos es crear enlaces entre los diferentes atributos. Además, estos enlaces son jerarquizados. Como ven en la imagen, este es un listado a la izquierda de atributos, pero no todos están alineados, lo que quiere decir que hay unos atributos que son hijos o ramos de un árbol, o sea, que cuelgan de otros atributos. Digamos que los atributos que están más hacia la derecha serían los detalles a atributos básicos del objeto. Crear un modelo de datos, de todas formas, no es algo sencillo. Nosotros llevamos probando con nuestro modelo de datos muchísimo tiempo. Y no es sencillo porque ODA no es solamente el sitio donde se meten donde guardamos nuestro conocimiento, sino que además, dependiendo cuál es la estructura o el diseño de ese modelo de datos, nosotros vamos a tener a continuación determinadas rutas de conocimiento, que es esto que tenemos en la imagen. O sea, una de las características del sistema que más nos interesó, porque estamos interesados no solamente en registrar nuestros datos para poder encontrarlos siempre que los queramos ahí, sino que además el sistema nos permite mostrar esos datos de una forma coherente y organizada. Y creemos que es una herramienta muy válida para la educación. En esta imagen, por ejemplo, después vamos a cacharrear un poquito más con el repositorio, pero aquí les estoy mostrando, por ejemplo, una ruta, lo que llamamos nosotros ruta de conocimiento, que sería todo ese desplegable de atributos que nos llevarían a los objetos del individuo, que es el individuo en la tumba, en el entierro 87 de la tumba 2. ¿Qué ocurre? Al acceder a nuestros datos, a los datos de la ajuar funeraria de ese individuo, se están desplegando ahí otros muchos atributos que tienen que ver con los contextos. Me estoy enterando, sin haberlo preguntado al sistema, que dentro de la tumba 2 hay muchas unidades estratigráficas diferentes. Y si me acerco al individuo, al atributo de individuo, se desplegarán todos los individuos de esa tumba, sin haberlo preguntado.
Y esto nos sirve, o nos debería servir en el momento en el que afinemos bien nuestro repositorio, que no está todavía bien afinado, para que la gente navegando aprenda qué es el contexto arqueológico y le dé valor. Entonces, normalmente, ¿qué piden? Vamos a hablar un poquito de los requisitos. ¿Qué pide un usuario de una base de datos a los informáticos antes de decidirse en usar una? Pues pide, por ejemplo, que se puedan diseñar protocolos lo suficientemente amplios como para poder meter información de muy diferente naturaleza, porque a las finales en los equipos de investigación, sean estos de museos o sean de proyectos de investigación arqueológicos, nos rodeamos de multitud de profesionales y bueno, cada uno tiene sus propias necesidades. También solemos pedirle como requisitos a los informáticos que este sistema sea portátil, es decir, que yo pueda llevármelo del almacén y me lo pueda llevar a una oficina o al sitio donde esté trabajando recogiendo datos en ese momento, ¿no? ODA vemos que nos ofrece esa portabilidad permitiéndonos acceder a la base de datos tanto como usuarios como usuarios que dan mantenimiento al sistema a través de un navegador, a través de Internet, utilizando solamente un navegador. También solemos pedirle a los informáticos que, dado que tenemos acumuladas 100.000 bases de datos de diferentes hechos con diferentes sistemas, diferentes aplicaciones, que podamos integrarlas todas, porque ¿qué hago con todos los datos y todo el tiempo invertido durante años y que ahorita mismo están en archivos hechos con diferentes softwares? Tengo que poder, quisiéramos, en todos los casos, bueno, la gente se preocupa mucho en esto y lo ideal sería que el usuario pudiese recuperar todos esos datos y darle uso, ¿no? Integrarlos. Por otra parte, también lo que se pide es que cada vez más, además, es que estas aplicaciones integren herramientas como pueden ser poder visionar el objeto en 3 dimensiones, que es algo que es un requisito que le hemos pasado a nuestro grupo de informáticos para que incorpore en ODA para poder visionar los objetos en 3 dimensiones. O que, por ejemplo, ese es otro requisito que todavía no cumple ODA, pero que estamos pidiéndole a los informáticos del grupo de investigación, que es que el sistema nos permita crear mapas. Nosotros que trabajamos tanto con contextos, pues querer ver como si fuese un GIS, un sistema de información geográfica, distribuidos en el espacio, diversos tipos de objetos. Los objetos que seleccionemos. A todo esto, el requisito fundamental y el que nos ha llevado a elegir ODA como aplicación es el que hablábamos antes, el que el sistema nos permite a nosotros como arqueólogos, como gestores de información, como gestores de colecciones, el poder modificar nuestro modelo de datos, el poder jugar con él hasta construir con él algo que nos sirva tanto para el registro de la información, nuestra clasificación lógica de los datos, como para que otras personas puedan verlas y resulte una experiencia educativa. Esto quizás un poquito más para los que entiendan un poquito más de informática. Esto sería el diseño de ODA. Como podemos ver en la parte central, tendríamos el objeto digital, que es aquello que construimos, el espacio en el que colocamos tanto los datos como los documentos. El objeto digital, como decía, se construye o se caracteriza metiendo directamente datos o bien linkeando o enlazando al objeto digital documentos, que pueden ser tanto documentos propios, es decir, documentos que sean propios del objeto y exclusivos. Se pueden linkear al objeto digital, a determinados objetos digitales, documentos o archivos pertenecientes a otros objetos digitales.
y además podemos introducir o enlazar en una carpeta de un objeto digital una dirección URL, una dirección de una página web o cualquier otro sitio que esté ubicado en la web. Con respecto a los datos que se pueden introducir en la base de datos son valores tipo texto, se pueden meter valores numéricos, existen otro tipo de valores que son los campos controlados, que es muy útil porque nos permite introducir de forma controlada la información. Muchas veces tenemos problemas al introducir datos porque nos olvidamos de una tilde o ponemos las palabras en mayúscula o minúscula y después esos datos no podemos localizarlos o los sistemas no los integran convenientemente bien. Entonces tenemos esta parte de lo que sería esta forma de datos, este tipo de datos que serían los campos controlados. Y por último, la información puede ser introducida además en forma de fechas. O sea, esos son los 4 tipos de maneras o de tipos de datos que se pueden introducir en la base de datos. ¿Ya? Bueno, con respecto a la accesibilidad a la base de datos y sus datos, o lo que es lo mismo, la accesibilidad a los objetos digitales, a cada una de estas carpetas dentro del sistema, el programa te permite entrar existen 3 niveles de usuario. Hay objetos, carpetas de objetos, que solamente se pueden ser vistas por los superadministradores, que son los superadministradores, en nuestro caso son los miembros del equipo, que son los que además pueden modificar el modelo de datos e introducir datos en el sistema. Hay objetos que son invisibles al visitante y hay objetos con códigos y unos passwords. Lo que ocurre es que vamos a hacerlo así, pero les vamos a abrir el acceso como administradores, es decir, como el que va a entrar datos en el sistema, pero no va a poder modelar el modelo de datos. Y esto es así porque, claro, después nos dimos cuenta de que lo que estamos utilizando para hacer la práctica es nuestro servidor, nuestra computadora. Y nos daba miedo de que haciendo las prácticas y moviéndonos en el sistema, alguien sin querer fuese a destrozarlo todo. Así que lo que decido hacer es hacer una práctica cortita para ver cómo se crea un objeto digital, cómo decidimos sobre cuáles van a ser los atributos y ustedes van a ingresar los datos. Eso, bueno, la mejor opción. Y para ello, pues traigo aquí algo muy bonito que es un botón que me encontré en agosto pasado. Hemos estado en el Congreso Internacional de Americanistas y a la puerta del Congreso de la Universidad de Salamanca me encuentro en el suelo un botón y enseguida pensé en Amanda, digo, uy, le va a encantar. Y entonces, bueno, pensé en utilizar el botón y el conocimiento que tenga Amanda sobre los botones para construir un modelo de datos con fichas, con atributos que caractericen su conocimiento sobre este botón. Bueno, antes de finalizar, solamente pues un poco abundar en la idea que venía contando sobre cuáles son los beneficios de ODA, ¿no? Que realmente es un sistema que funciona bien, no es un modelo que hayamos inventado nosotros, de hecho parte de otros dos modelos diseñados por otros investigadores, un modelo de facetas o atributos diseñado por Denton y un modelo que incorpora al modelo de facetas de Denton las jerarquías, diferentes jerarquías. Lo que aporta ODA
es esa flexibilidad de la que hablábamos que nos permite modelar nuestro propio modelo de datos, o sea, construir nuestro propio modelo de datos. ¿Cuál es el beneficio? Pues que esto es incremental, no usamos una aplicación cerrada, sino que puede mejorar y mejorará a medida que crezca la investigación y tengamos un mejor conocimiento del material que estamos trabajando. Por otra parte, ustedes a medida que visiten el sistema se darán cuenta que nosotros como investigadores estamos conociendo mejor el yacimiento porque el sistema es una extrapolación o un reflejo del conocimiento que tenemos sobre el yacimiento arqueológico, en su caso las colecciones de museos. Puede ser incluso una herramienta de investigación y de hecho ha funcionado para nosotros así porque nos ha llamado la atención sobre temas de estructura de nuestro plan de investigación que no hubiésemos visto si no estuviésemos trabajando con modelos de datos, que es algo que no hacíamos hasta ahora. Decimos ahí en la diapositiva que es un resultado de investigación porque efectivamente no solamente es una herramienta para nosotros, sino que este grupo de informáticos de la Universidad Complutense de Madrid está trabajando en la investigación sobre nuevas fórmulas en softwares para la gestión de datos y de hecho ya ha creado un primer paper en base a la experiencia de ellos con nosotros que fue presentado en este congreso de Salamanca del que le hablaba. En definitiva es el proyecto de ODA, este proyecto de investigación sobre el software y cómo construimos el software es algo que alimenta a la investigación arqueológica y la investigación arqueológica está alimentando o retroalimentando la investigación de los informáticos para mejorar este software. Vamos a entrar entonces en esta página web. Si quieren, entraríamos entonces ahora en la parte práctica del ejercicio. Sí, ¿quiénes han traído computadoras? Una computadora, es que lo que deberíamos hacer ahora para que el taller funcione, porque es que realmente un taller de tanta gente es un poco complicado, pero para que funcione mejor sería el que las personas que no traen computadoras o que no han traído computadoras se acerquen a las personas que sí tienen computadora y se ayuden entre ellos. Levanten la mano los que tienen computadora. Tenemos computadora. Vamos a tratar de hacer eso. También necesitaríamos que alguien nos informase sobre los accesos, cuál es el servidor Wi-Fi, los accesos. ¿Puede ser desde el celular? Sí, pero no es fácil. Aquí tenemos. ¿Prueba ahora? Sí, los tres. Les vamos a dar la clave para el Wi-Fi. Si tienen papel y lápiz, pueden anotarla. Atención, la clave es la red E184. E184 la red. La clave toda en minúscula es FCDS, como Fundación Ciudad del Saber, FCDS 184 USR. Repito, la clave es FCDS 184 USR.
Y vamos a entrar ahí. A esa dirección de allá abajo. Ya está, mirad aquí. Pone boda limpia. Bien. Bueno, nos vamos a quedar aquí un momentito y entonces lo que voy a hacer antes de empezar, les voy a dar acceso como administradores y no como superusuarios, pero quiero que entiendan o que practiquemos y veamos cómo se crea un modelo de datos y cómo se crean los objetos digitales y se crean atributos en los objetos digitales. Entonces voy a acceder yo primero al ODA, a nuestro ODA, para que después ustedes hagan alguna práctica o metiendo datos. Algo de práctica. Bueno, mientras tanto, entonces voy a entrar. ¿Lo tienen ya la dirección web? Sí. No. Sí, por ahí bien, pero pregúntele a ellos. Hola. Sí, pues acá. Sí. Acá la tengo. ¿El acceso a internet? Sí. A ver, ¿me das la dirección? Bueno, este es la página web que nos da acceso a la repositorio de datos de la Fundación del proyecto arqueológico. Como ven, arriba a la derecha tiene un espacio para colocar su número, el nombre de usuario, para entrar como usuario. Y como decíamos, existen tres tipos de usuarios. Están los visitantes, que no necesitan registrarse, los administradores, que son los que solamente pueden ingresar datos al sistema, pero no pueden crear atributos ni trabajar en el modelo de datos. Y están, bueno, son los tres tipos de usuarios, los visitantes, administradores y superadministradores. Voy a entrar yo ahora como superadministrador. No sé, que era carita muy chiquitita. Y vemos que en el momento en el que entro como superadministradora, el sistema nos ingresa de nuevo, nos dirige a la front page, a la página principal del repositorio, pero además, al haber entrado con una clave de superadministrador, en la barra superior de pantalla se puede... Todavía están en la página de No, ODA. pero es que digo, antes de ponernos a trabajar en el asunto vamos a ver cómo es un modelo de datos y cómo creamos algún atributo y trabajamos creando objetos digitales, porque es que eso es algo que no puedo dejar que hagan ustedes. Solamente van a poder ingresar datos al sistema. El superusuario es el que construye el modelo de datos, es decir, el que pone variables o facetas o atributos o como queremos llamar en el protocolo. Sí. El administrador. Es el administrador, exactamente. El que puede ingresar datos. Bueno, he entrado entonces como superusuario. Como ven, inmediatamente el sistema me da acceso a una función o un apartado que es el de mantenimiento de la base de datos. Y en
mantenimiento de la base de datos, desde aquí, podemos acceder al modelo de datos, que en ODA es muy sencillo y es este. Nuestro modelo de datos, además, está construido de manera tal que todos los diferentes investigadores que participan en el proyecto de investigación, entre los cuales hay antropólogos físicos, especialistas en estudios iconográficos, iconografía, está el que estudia la cerámica, el que hace análisis o clasifica o estudia los líticos, todos ellos van a pasar o completan el mismo formulario, solamente que no todos usamos ingresamos datos en los mismos atributos, porque efectivamente lo que hay ahí en el protocolo son atributos para que todos podamos ingresar los datos. Entonces, como ven, esto sería nuestro modelo de datos, y como veían también en la imagen del objeto digital, aquel objeto digital que poníamos como ejemplo al principio de la presentación, el modelo de datos es jerarquizado. Vemos que no todos los atributos de este modelo de datos están colocados a la misma altura, porque hay unos que son hijos o están enlazados de forma jerarquizada con otro atributo. ¿Cómo creamos atributos? Bueno, estos son objetos digitales. ¿Cómo creamos atributos? En primer lugar, tenemos que darle un nombre al atributo, que pueda ser, por ejemplo, peso, procedencia, contexto, algún atributo relacionado con el contexto, puede ser tumba, por ejemplo, o individuo, eso sería un atributo. Después el sistema nos permite decidir si ese atributo, desde aquí, si ese atributo va a ser visible o no a las personas que visitan la página web. Nos va a permitir además, cliqueando en navegable, si ese atributo va a poder tener hijos, es decir, si vamos a poder ramificar y enlazar con este atributo otros atributos que darían más detalle a los artefactos. También nos va a permitir decidir qué tipo de dato o cuál es el formato de datos que vamos a ingresar en esos atributos, que como hemos visto en la presentación pueden ser números, datos numéricos, pueden ser fechas, pueden ser textos libres o pueden ser campos textos controlados. Es decir, en el momento en el que, si yo clico por ejemplo aquí en texto controlado, después a la hora de ingresar los datos referidos a ese atributo de un objeto, solamente podré decidir sobre una serie de variables o de datos que ya el sistema contiene, porque hemos creado un objeto previo. Y aquí, en el modelo de datos, aquí donde aparece la información referida a la navegación padre, es donde decidimos a qué variable dentro del sistema, y vemos que aquí, como es nuestro repositorio, ya hemos ingresado muchos atributos al sistema, muchas variables, a qué variable estará enlazada este atributo que estamos creando nuevo. A las finales, como decimos, el modelo de datos, nuestro modelo de datos, no solamente determinará de qué forma clasificamos los objetos dentro del sistema, sino que dependiendo la estructura de ese modelo de datos, yo después tendré lo que estábamos llamando rutas de conocimiento. Es decir, voy a permitir acceder a la información al usuario final, al que quiere consultar la base de datos. Voy a invitarle a que lo haga pues, siguiendo contextos de la tumba, por ejemplo, lo que veíamos antes. Navegamos por contextos, pues tenemos la tumba 1, la tumba 2, la unidad estratigráfica 88, que es un entierro, tiene todos estos individuos, y estos individuos, si clicamos finalmente ahí, pues el sistema nos proporcionará todos aquellos objetos que hemos creado y que están relacionados o forman parte del actual funerario de ese individuo. Pero en el transcurso del ejercicio que he hecho buscando la información
información, se han desplegado todos esos árboles que nos permiten ver cuál es el mapa de nuestro conocimiento sobre el caño, que hay tantas tumbas, hay tantos entierros, en esta tumba hay no sé cuántos individuos, ¿no? Eso es una de las ventajas y una de las cosas, por cierto, en las que hay que pensar cuando uno está construyendo su modelo de datos. Por eso decía que no es sencillo, hay que probar, empezar haciendo un objeto digital, ingresar varios objetos digitales y para finalmente ver cómo los ordenamos o cómo enlazamos esos atributos para que la navegación sea una experiencia educativa y positiva, ¿no? Que al final es lo que se quiere. Además que si las cosas están clasificadas de una forma coherente y ordenada, pues también es muchísimo más fácil después encontrar tanto los datos como los documentos relacionados con los objetos reales, con lo que estamos analizando, ¿no? Que son al fin y al cabo objetos reales. Vamos entonces vamos a ver, por ejemplo, esto sería, en este apartado se guardarían todos los objetos que yo ya tengo en el sistema. Vamos a ver cómo ingresamos en el sistema un objeto nuevo. Estos son nuestros formularios, que como decía, incluyen los atributos necesarios para que todos los miembros del equipo de investigación puedan meter datos. Lo que ocurre es que no todos rellenamos o completamos todos los campos, no ponemos información en todos los atributos porque habrá cosas que yo, por ejemplo, un objeto que esté creando que no lo necesite. Pero vemos aquí que, por ejemplo, tenemos en primer lugar la posibilidad, de nuevo, de hacer público-privada la información de este objeto digital nuevo que estamos creando. Tenemos unos campos descriptivos porque todos necesitamos espacio para hacer una descripción de los objetos. Igualmente tenemos un campo texto, donde solamente se pueden poner textos, que también es descriptivo, en el que ponemos información referida a la conservación, si ha recibido el objeto algún tipo de tratamiento de conservación, o si lo necesita y no lo ha recibido y lo necesita, cuáles serían esos métodos. Además incluimos el número de registro, que como cualquier inventario pues se necesita. Nosotros necesitamos primeramente marcar las piezas con números de registro para a continuación ingresar esos registros en el sistema, ¿no? Podemos ingresar, por supuesto, la fecha de recogida de ese material en campo. Después eso es algo muy interesante que durante mucho tiempo no lo teníamos y lo empezamos a ingresar, que es el tipo de registro, por llamarlo de alguna forma, porque tenemos, por ejemplo, en el equipo a un antropólogo físico que se dedica al estudio de los esqueletos y bueno, rellena su parte del formulario, la que describe mejor lo que está analizando, los restos humanos, pero necesitábamos algo sobre lo cual linkear toda la información que genera el antropólogo físico, que es el tipo de registro, que en nuestro caso son artefactos hechos con dientes humanos, artefactos de cerámica, artefactos de concha, etc. Como ven, esto que ven aquí, desplegable, es lo que decíamos antes que llamábamos un texto controlado. Es decir, una vez yo creo un primer objeto al que llamo artefacto de concha, ese texto controlado se incorpora en el sistema y cuando vaya a meter otro objeto aparecerá aquí. De manera que cuando vaya a ingresar de nuevo un artefacto de concha, no va a ser un artefacto de concha o un artefacto de concha en minúscula, que va a hacer que el sistema no contabilice al artefacto de la misma manera porque lo está nombrando de forma diferente, ¿no? Eso de los campos controlados es muy, muy interesante. Por supuesto, y de forma general, todos registramos el yacimiento, la operación o el área de excavación en el que estamos operando, el grupo estratigráfico, que son nuestras tumbas. Lo llamamos grupos estratigráficos porque contienen unidades estratigráficas. Las unidades estratigráficas pueden ser desde un entierro a la tierra que colocaron encima del entierro. También llamamos unidad estratigráfica al corte de una fosa. Tenemos fichas que registran unidades estratigráficas y describen a los entierros, a las fosas, a los rellenos.
¿Ves? Tenemos aquí un atributo que describe qué tipo de unidad estratigráfica está. Si es un corte, es un depósito, es un derrumbe, es un entierro. Vemos todos en este desplegable todos estos datos porque ya hemos ingresado objetos o hemos abierto objetos que contienen esa información. Y bueno, finalmente, como decíamos, aparte de todos estos datos que van a colocar en el sistema en unas coordenadas específicas a las carpetas, que son los objetos digitales, como decíamos, a cada uno de los objetos digitales se les puede incorporar recursos, es decir, fotografías que se han tomado en campo, un video que ha tomado de la excavación y extracción del objeto, puede ser todas las fotografías que el conservador haya hecho mientras reparaba ese objeto, por ejemplo, o puede ser una hoja de Excel donde se relacionen los valores relacionados con su contenido metálico o lo que sea. Lo podemos hacer aquí yendo al nuevo recurso propio. Incorporaríamos, el sistema nos permitiría subir a la base de datos, al repositorio, cualquier documento relacionado con ese objeto. Y bueno, yo creo que la mejor forma de hacer esto sería verlo entonces haciendo un ejercicio práctico de cómo crear objetos digitales, asignando atributos y cómo metemos los datos dentro de la base de datos. ¿Qué nombre? ¿Les van a dar un nombre para mí? Sí, lo primero que voy a hacer va a ser crear usuarios, administradores. Desde aquí, es que solamente el superusuario puede crear usuarios. ¿Cuántas computadoras van a entrar? ¿Vas a hacer uno solo? ¿Cuántas computadoras hay? Levanten la mano para contar las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Para haber mandado el email ayer son un montón. Sí, no sé. Menudo taller de este tipo, 40 personas. A ver, Si ella hace uno y escuchamos la explicación, tiene 17 computadoras tratando de abrir. sí, exacto. Que lo hagas en la... Si usted hace uno y lo lleva a través del proceso, Sí, lo que pasa es que ya después, en algún momento voy a tener que crear usuarios porque ustedes son los que van a meter los datos. Claro. Yo voy a crear las fichas. sí, me preocupa ver que 17 computadoras tratando de meter los datos en la Pueden haber hasta 500 computadoras. Escuchen lo que va diciendo Amanda. Amanda es la arqueóloga de botones. Ah, sí. Ahora, y está dando los atributos para el botón, que puede ser mucho más comprensible para todos nosotros que los atributos de los huesos que trabaja Julia. Entonces, ella acaba de elegir el primero, el material del que está hecho. Sí, es un botón metálico. Vale. Necesitamos Entonces, subcategorías. no, pues eso sería otro atributo, Ok. ¿no? Y ahí entraríamos en las jerarquías. A este atributo vamos a hacerlo extensible para que a este atributo podamos crearle otro atributo que serían esas otras categorías que darían detalle a la información sobre ese botón. Perfecto. Bueno, lo hacemos visible para ser democráticos. Sí, Visible a todo el mundo. siempre. Navegable, tipo de valor que va a ser un valor numérico, va a ser un texto libre o vamos a cerrar el texto y hacer un texto controlado. Sería la fecha de hoy. No, el tipo de valor sería, por ejemplo, si va a ser siempre, que va a ser el dato, va a ser botón o botón metálica, si lo vas a usar mucho, yo sugeriría poner un texto controlado. Texto controlado. Porque entonces, cuando vayas a poner el dato en la ficha, en el formulario, ya va a aparecer botón metálico, no vas a tener que tabularlo, ¿no?
Es texto controlado. Si entras a la derecha de la página web, dice que te lo aumente el Esto es malo. Esto es malo. Es que vuelta a la derecha y ya está. De momento entonces no vamos a... Tenemos otros atributos, tipo de objeto, medidas, de 1, de 2, o sea, son medidas, las atributos, pero son medidas. ¿Queremos cuidarlo de alguno de estos atributos? Tipo de objeto, por ejemplo, botón, lo que decíamos antes. Vamos a hablar de botones en tipo de objeto. Por supresión, sería el botón. Entonces, este atributo lo guardamos, nos vamos ahora al modelo de datos, debería aparecer colgado de tipo de objeto. ¿Ves cómo hay que cacharrear? Tipo de objeto, tipo de artefacto, no. Tenemos que darle otro nombre a ese atributo, porque después, a la hora de navegar, la persona tiene que saber de cada cosa. Así que, ¿qué tipo de valores o qué información vamos a poner aquí? Material. Lo guardamos, nos vamos al modelo de datos y vemos que hemos creado un segundo atributo que está enlazado con otro atributo que es el tipo de objeto. ¿Vale? Cuando entremos en la navegación veremos tipo de objeto y después saldrá un desplegable que diga materiales. Entonces después tenemos que crear otro atributo que sería metálico, de oro, de no sé qué, lo que sea. ¿No? Entonces, vamos a seguir creando algunos atributos más, ¿no? Para esto nos vamos a nuevo atributo. ¿Qué otro atributo podría... Tipo de enganche. Tipología de enganche, sí. Vale. Tipo de enganche. Lo hacemos visible, lo hacemos navegable, lo hacemos extensible. Todo. Tipo de valor. Controlado. Mejor, porque habrá pocos tipos de enganche. Habrá una serie de tipos de enganche y nada más. O sea, no vamos a poner las que grandes textos. Sí. Controlado. Comparte vocabulario. Vamos a compartir vocabulario con otros atributos. A ver, ¿a qué otro atributo vamos a enlazar lo del tipo de material? Fabricación. No existe el atributo fabricación. Todavía no, hay que crearlo. ¿Ves? A ver lo que decíamos, no es sencillo. No es sencillo, no necesitas nada, no es sencillo para ninguno de nosotros. Quiero decir, hay que conocer toda la colección para crear ese sistema de clasificación pensando en cómo después eso se va a ver en aquellos árboles de conocimiento, la ruta de Julia, disculpa. ¿Hay posibilidad de que amplíes un poco? Sí, perdón. Es que los días no están. Tipo de enganche. ¿Dónde podríamos perder lo del tipo de enganche? Del tipo de objeto. ¿No? Sí. Si lo perdemos, si lo enlazamos con tipo de objeto, el desplegable en la ruta de las búsquedas te dará dos opciones. Buscar seleccionar los botones por material o por tipo de enganche. Perfecto. ¿O prefieres que sea por material y por tipo de enganche? No, que sean separados. Que sean separados. Vamos a verlos por separados. Entonces vamos a enlazar el atributo tipo de enganche al atributo tipo de objeto. Me gustan las cuestiones de estética. Tipo de objeto, creo que venía por defecto, está todo en mayúsculas, debería ponerse todo con el mismo, siguiendo los mismos criterios. Sí, bueno, guardamos. Vamos a ver cómo está creciendo nuestro modelo de datos. Aquí vemos que hay un tipo de objeto, o sea, un atributo que sería tipo de objeto, otro atributo que depende o está lanzado a al tipo de objeto que sería material y otro que sería tipo de enganche.
Bueno, no es muy grande nuestro modelo de datos, ni es complejo, pero vamos a ingresar entonces, vamos a crear un objeto digital, es decir, vamos a meter los datos de ese botón en específico. Nos iríamos a los objetos y crearemos un objeto nuevo. Y esto nos llevaría a esta ficha, que ya tiene una serie de atributos. Podemos poner también la textura. Cóncavo, convexo. Botón redondo. Convexo. Podríamos decir que la parte de atrás, parte posterior convexa. Parte superior convexa. Parte superior convexa. Parte de abajo. Anterior. Sí. Anterior cóncava. No aparecen marcas de fabricante. No tiene marcas de fabricante. Un escudo en la superficie. Tiene un escudo en la superficie. Grabado. Un escudo grabado. Exacto, Aparentemente en estaño. Aparentemente Estaño. no, porque el material lo vamos a meter en su atributo, ¿no? Perfecto. Bueno, tipo de objeto. Botón. Entonces ahí vamos a ingresar botón. Material. Estaño. Y bronce, probablemente. O sea que es una aleación de esos dos materiales. ¿Se puede agrandar la imagen? Sí, perdón. Gracias. Tipo de enganche. Asa soldada. A ver, la dimensión 1. ¿Cuáles crees que son las dimensiones más interesantes en este caso? ¿El alto, el largo? O sea, tienes 4 campos para poner dimensiones, diferentes dimensiones. ¿El qué? Diámetro. El diámetro. Entonces asignaríamos diámetro 1.5 centímetros. ¿Cuánto pesa? Le ponemos un peso aproximado. Sí, será 0.1 gramos. ¿Quién crea el recurso? En este caso soy yo, pero eres tú. Entonces pondríamos otro. Restrepo o destrepo. Amante. Entonces, en el caso de que tuviésemos una fotografía de ese objeto, vamos a tomar una foto al botón. Tomar una foto de la mano. Bueno, en el caso en el que quisiéramos subir una fotografía de ese objeto, una fotografía por la parte de adelante, una fotografía por la parte de atrás, o cualquier otro documento relacionado con ese objeto, si se ha prestado, si lo han analizado, cualquier documento que surja o que provenga de la gestión que se ha hecho con ese objeto. Entonces nos iríamos a nuevo recurso propio y seleccionaríamos aquí, en una carpeta que debemos tener guardada en nuestra computadora, seleccionaríamos una carpeta para seleccionar finalmente un recurso. Puede ser PDF, puede ser JPG, puede ser... De hecho aquí se puede ser TIFF, JPG, PNG, movies, película... Todavía no está el 360. ¿Cómo el 360? Sí, el 360 del objeto, te puede dar todo. No,
eso es uno de los últimos requisitos que hemos solicitado a los informáticos. El que puedas hacer un 3D, el que puedas crear mapas de distribución utilizando, porque es que el sistema tiene además otras herramientas. Yo he hablado de las rutas del conocimiento, pero para acceder a la base de datos no necesariamente tienes que hacerlo siguiendo estas rutas. Esto es una forma de hacerlo de una forma didáctica. Puedes acceder a buscar objetos en el sistema con una herramienta que se llama búsquedas avanzadas, en el que puedes seleccionar, por ejemplo, los artefactos hechos con dientes humanos encontrados en la tumba T7 en la unidad, no sé, 301, creo que es una unidad de la tumba T7. No sé, la 301. Y una pregunta, en cuanto a la calidad de las imágenes, ¿qué tan grandes pueden entrar las imágenes allí? ¿Qué peso tienen que tener como límites? De nuevo tenemos que buscar como un balance entre nosotros como usuarios del sistema, o sea, porque nosotros usamos el sistema como repositorio y nos interesa tener buenas imágenes metidas ahí. Pero lo que hacemos típicamente es esas imágenes no están accesibles al público y las replicamos y construimos otras con unas dimensiones más pequeñas o peor definición para que pesen menos, porque hay que pensar también en el usuario final, que es el que va a navegar. Y claro, hemos probado mucho el sistema y vemos que si colocas imágenes muy pesadas, finalmente tardas horas en que se abre la imagen. Por eso además el sistema tiene esto de la vista previa, ¿no? Para que puedas ver el objeto en chiquitito y puedas tener esa primera aproximación al repositorio. Aquí tenemos, por ejemplo, hemos buscado, utilizando la herramienta de búsquedas avanzadas, los artefactos que puedan ser collares, cinturones, pulseras hechos con dientes humanos perforados en la tumba 7, en el entierro 301, y tenemos todos estos artefactos. ¿Alguna pregunta más? Porque creo que nos están echando. Lo que podemos hacer es en otro momento organizar como algo más en grupos más pequeños. Yo tengo una pregunta, Julia. Esta base de datos está totalmente conectada con la página virtual que ustedes tienen desde la fundación. O sea que la página virtual que puede ser usada por cualquier profesor, sí, entra a la información de la base de datos. Claro. Okay. Están como es un producto de tener esta buena base de datos. Lo que ocurre es que la base de datos, como decíamos al principio, tanto yo como usuario que le doy mantenimiento, que soy un administrador del sistema, como el visitante puede entrar usando un explorador desde la página web donde esté el enlace al repositorio, desde cualquiera. Creo que ahora mismo está en nuestra página web y tenemos aparte la página web del repositorio que es un front page. O sea que tu repositorio es tu base de datos. Sí, estoy tratando de entender. Sí, perfecto. Es una base de datos. O sea, que esto te ha permitido tener un museo virtual. En cierta forma, si lo quieren ver así, sí. Lo que ocurre es que dependiendo cómo esté construido el modelo de datos, puedes ponerlo a funcionar como museo o no. Y lo que tratamos todo el rato es como de buscar un punto intermedio donde me sirva a mí como investigador, pero que pueda poner a funcionar el repositorio como herramienta educativa. Y ahí es donde decíamos lo de que no es fácil, porque habría como que replicarlos, y sabes, una opción, y replicar y hacer diferentes repositorios dependiendo del uso específico para ellos. ¿Alguna pregunta más? Y eso, deberíamos como que hacer esto de organizar un taller, pero para grupos más pequeños, porque es un poco difícil. Para acceder a cualquier parte
tiene permiso. Y bueno, aparte de lo de la aplicación, volvamos un poquito a lo del principio. Tenemos que empezar a pensar en que como administradores de colecciones tenemos la responsabilidad de convertir el museo en lo que realmente es, en un espacio para la educación, y que no nos dé miedo investigar o preguntar a especialistas sobre lo que sea, porque normalmente solemos estar bastante anuentes a ayudar y dar esa información que necesita el gestor de colecciones para poder completar información sobre los artefactos. Una pregunta. ¿Sabes lo que cambia? La dirección que nos dio para bajar, para descargar el ODA, no es como cualquier No. Lo decíamos al principio, no es una aplicación como la de, por ejemplo, esas aplicaciones web que hay Correcto. Pero que las pones a funcionar inmediatamente. Necesitas bajarte los códigos que están ahí, que son los códigos de ODA, de la aplicación. Necesitas comprarte una máquina, una computadora importante, o sea, que tenga bastante suficiente memoria y disco duro, e instalar en él un servidor y otro programa que se llama PHP, que es el que traduce el lenguaje con el que está construido el modelo de ODA. Que esto viene junto, solamente eso sí que es ponerlo e instalarlo. También es conveniente que un informático te ayude a hacer todo esto, porque si lo vas a necesitar ayuda de alguien en diferentes momentos del proceso. Es verdad que podemos manipular el modelo de datos y construir la base de datos como queramos, pero es importante tener a un informático. Faltan 10. Bueno, pues entonces nada más, muchísimas gracias por la atención, espero que sea útil para el